Jones. Hola, hola chicos, muy buenos días. Vamos a recibir en este caso nuestra clase de matemáticas y quiero que se concentren. Vamos a tratar los temas que la semana pasada iniciamos a desarrollar, lo que son las medidas, ¿verdad? Específicamente estábamos viendo medidas de longitud, de tiempo, de capacidad, medidas de masa, pero específicamente nos enfocamos en las medidas de longitud y cómo convertir, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir desarrollando ese tipo de método que les enseñé para poder convertir las medidas de longitud. Pero en este caso vamos a ver ya un nuevo tema, lo que son las medidas de masa, de capacidad y de tiempo. Dice que la masa y el peso son dos magnitudes de los cuerpos, pero son diferentes. Una depende de la sustancia y la otra de la gravedad. A continuación se te presentan las tablas con su equivalencia y abreviatura de cada una de las unidades de medida. Entonces, chicos, necesito que estas tablitas ustedes las tengan en su cuaderno, que las copien, que las hagan de forma estética, bonitas. O si usted decide, puede también recortarlas y pegarlas, ¿verdad? A manera de que se vea estético y de que usted comprenda la información. Vamos a hablar aquí de la tabla de unidades de medidas para masa y capacidad. Vamos a hablar siempre del sistema inglés y del sistema internacional, ¿verdad? Recordemos y vemos aquí que la propiedad que vamos a tratar son la masa y la capacidad. Ok. La masa y la capacidad. Entonces, si nos damos cuenta en la masa, cuando vamos a utilizar en el sistema internacional, la base es el kilogramo, a diferencia del sistema inglés, que la base es la libra. Y un kilogramo equivale a 2.2046 libras, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que la equivalencia sería que un kilogramo aproximadamente 2 libras, ¿verdad? Y hablando de capacidad, vamos a hablar del litro, que es la unidad básica, y en el sistema internacional y en el sistema inglés la botella, ¿verdad? Y una botella equivale a 0.750 litros. Entonces, estas equivalencias nos van a servir para poder desarrollar algunos problemas que adelante vienen, ¿verdad? Entonces, que se les quede. Un kilogramo, 2.2046 libras y una botella, 0.750 litros, ¿verdad? Continuamos. Si ven, ambos sistemas de medición utilizan las mismas unidades de medida para el tiempo. En el tiempo, recuerden que la base era que se habla de minutos y segundos, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que el tiempo también hay medidas mucho más grandes, como por ejemplo un milenio que tiene 1000 años, un siglo que tiene 100 años y una década que tiene 10 años, ¿verdad? Ahora vamos con el año. Un año tiene 365 días y tiene 12 meses. Un año bisiesto tiene 366 días. Un bimestre tiene 2 meses. Un semestre tiene 6 meses, un día tiene 24 horas, una semana tiene 7 días, un mes tiene 28 o 31 días, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. El segundo sería la unidad más pequeña hablando de tiempo, ¿verdad? Luego hablamos de múltiplos y submúltiplos de unidades de masas y de capacidad. Recuerde que los múltiplos son mayores a la unidad básica y los submúltiplos son menores a la unidad básica de medida, ¿verdad? Como lo trabajamos en el sistema de longitud, entonces de esa misma forma lo vamos a trabajar acá, ¿verdad? Recuerde que aquí está la unidad básica. Todos los que están aquí son más grandes porque son múltiplos y todos los que están de este lado son más pequeños porque son submúltiplos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo. Si vemos aquí la unidad básica es en las medidas de masa es un gramo, ¿verdad? Y el decagramo que está a la izquierda, que son los múltiplos, tiene 10 gramos, el hectogramo 100 gramos y el kilogramo 1000 gramos.
Y para abajo está el decigramo, el centígramo y el miligramo, perdón. Y hablando de litro, está como múltiplos: decalitro, 10 litros, hectolitro, 100 litros, y kilolitro, 1000 litros. Y para abajo el decilitro, centilitro y mililitro, ¿verdad? Entonces quiero que comprendan eso. Luego hablamos de los múltiplos y submúltiplos en el sistema inglés, porque aquí arriba era en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces vemos también la longitud, la masa y la capacidad, ¿verdad? Algunos múltiplos, por ejemplo, 12 pulgadas, que equivale a un pie; una yarda, 3 pies; una milla, 1760 yardas. Hablando de masa, una libra, 16 onzas; 25 libras, una arroba; una tonelada, 20 quintales, ¿verdad? 2 pintas, un cuarto de galón; 8 pintas, un galón; y 5 galones, un garrafón, ¿verdad? Entonces, teniendo ya todas estas medidas aquí, van a poder ustedes resolver algunos problemas que se les quede, ¿verdad? Luego pasamos y aquí pues nos piden que completemos algunas cuestiones que por lógica y según la tablita que está arriba, ustedes lo tienen que enumerar, ¿verdad? Dice: ordena los recipientes de mayor a menor según el tamaño, según su capacidad, a menor tamaño según su capacidad. Entonces, como número uno va a colocar usted el que es más pequeño, número dos el más grande y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces usted puede ver que aquí existen el vaso, el tonel, el garrafón, la piscina y la botella, ¿verdad? Entonces, algunas medidas están arriba en la tablita que ya tienen. Entonces usted tiene que hacer las conversiones mentalmente, o si no lo puede hacer mentalmente, puede utilizar alguna operación matemática. Y luego vamos a realizar algunas conversiones. Les pongo el ejemplo aquí. Aquí estamos hablando de la unidad medidas de longitud, ¿verdad? Kilómetro y metro, ¿verdad? Recuerde que un kilómetro, lo que está aquí, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Entonces equivale a 1000 metros. Entonces 5 kilómetros va a ser 5000 metros. 10 kilómetros, ¿cuánto va a ser entonces? 10.000 metros, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso está sencillo, solo hay que saber las medidas. Igualmente, aquí, ¿verdad? ¿A cuánto equivale un metro en yardas, verdad? Si no mal recuerdo, es 0,94. Entonces, usted investigue, vea a cuánto equivale un metro en yardas y ya puede hacer sus operaciones, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí es 0,94. Lo que sí estoy seguro es de que la yarda es más pequeña que el metro, ¿verdad? Y derivado de eso, por ejemplo, si es 0,94, usted va a multiplicar 0,94 por 4 y aquí va a colocar la respuesta. 0,94 por 8 y aquí va a colocar la respuesta, ¿verdad? Entonces es una multiplicación lo que va a hacer. Igual, hablando de quintales, ¿verdad? Recuerde usted que un quintal tiene 100 libras, ¿verdad? Entonces, 6 quintales en libras, 600 libras y así, ¿verdad? Horas a minutos, ¿verdad? Recuerde que una hora tiene 60 minutos, ¿verdad? 8 horas, ¿cuántos minutos va a tener? Entonces, por lógica, usted debe utilizar las operaciones básicas, ¿verdad? Para resolverlo. Luego de eso, pues nos piden la resolución de algunos problemas, ¿verdad? Entonces también es cuestión de utilizar nuestra lógica para poder resolverlos. Aquí hay dos formas de resolverlos. Podría decirse de forma manual, ¿verdad? Utilizando ahí sí operaciones básicas como multiplicación, división, conversiones según las tablitas que tenemos, y también a través de la regla de 3 simple o regla de 3 compuesta, pero este tema todavía no se los he explicado, entonces no podemos realizarla de esa forma, ¿verdad? Dice: si una libra equivale a 454 gramos, ¿cuántas libras hay aproximadamente en un kilogramo? Recuerde las equivalencias de arriba. ¿Cuántas libras es un kilogramo? Decíamos 2 y las cifras decimales, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto equivale? Usted ya sabe qué respuesta va a colocar ahí. Equivale a 2, ¿verdad? Un aproximado de 2 libras. Si cada 4 años se desarrolla un año bisiesto, recuerde que un año bisiesto es el que tiene 366 días. Y dice que a cada 4 años se desarrolla uno. ¿Cuántos años bisiestos transcurren en un siglo? Recuerde que un siglo tiene 100 años. Entonces, ¿qué operación tiene que hacer? Una multiplicación,
una división o qué es lo que tiene que hacer para poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, y derivado de eso, usted va a colocar su respuesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, haciéndolo así facilito, si a cada 4 años se desarrolla un año bisiesto, ¿cuántos años bisiestos transcurren en un siglo? Si dividimos lo que es, aquí podríamos hacer, a ver, aquí lo va a resolver como a usted mejor le parezca, como yo le decía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de este número 2, lógicamente podríamos dividir el 100, que un siglo tiene 100 años, 100 dividido 4, 25, y ahí tendríamos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos años bisiestos se desarrollarían en un siglo? Un galón tiene 5 botellas y una botella tiene 3 vasos. ¿Cuántos vasos contiene un garrafón? Entonces lo resuelven, chicos, conforme a las tablas que tienen arriba. Recuerden que ahí tiene las equivalencias. Entonces, lógicamente lo vamos a hacer. Y Mauricio tiene dos lazos, uno mide 5 metros y el otro 5 yardas. ¿Cuál tiene mayor longitud? Recuerde que les dije que el metro es más grande. Entonces, usted razone su respuesta, por favor. Vamos a estar realizando estas operaciones también, resolviéndolas y resolviendo dudas en las clases de Zoom. Es importante que se pueda conectar para poder resolver dudas. Ahora, si usted tiene algún inconveniente, alguna duda, por favor escríbame a WhatsApp y yo con gusto le voy a resolver. Incluso en el método que yo les expliqué de las medidas de longitud, ¿verdad? Porque ahí sí es más preciso. Entonces necesito que me lo hagan saber y que me escriban, chicos. Esto sería todo por hoy y aquí nos vamos a quedar.